Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy vamos a coger exponencialmente una antibiografía, pero de incógnito. ¿Saben lo que es antibiografía? Pues una vida representativa de un colectivo. Y por eso es que la tomamos, para prácticamente diseccionarla, ¿verdad? A la manera científica. Y entonces vamos a estar hoy con cirujanos del alma. Cuando se llega a la cirugía es porque ha fallado todo el tratamiento anterior. ¿Están conmigo, verdad? Cuando hay una cirugía es porque ha fallado todo el tratamiento anterior. ¿Por qué? Porque no se ha sabido interpretar, entre otras cosas, no se ha sabido interpretar que la enfermedad es primero psico y luego somática. La enfermedad es psicosomática. Pero como no se ha sabido interpretar, por eso es que la gente se enferma. ¿Por qué? Porque no toma coherencia y acción. Entonces llega ya en los niveles de a la desesperada la cirugía. Cuando llega la cirugía es porque ha fallado todo el tratamiento anterior. Y eso establece una analogía, es decir, un paralelo. ¿Con qué cosa? Con el judio-mesianismo, que ya estuvimos envasándolo y etiquetándolo en la enseñanza anterior, pero que hoy también vamos a referirlo en torno a estos cirujanos del alma, porque hay por ahí cirujanos del alma que ensamblan o abanderan o quieren legislar todo el judio-mesianismo. Y es que el judio-mesianismo es análogo con lo de la cirugía. ¿Por qué? Porque igualmente que la cirugía se establece o se realiza cuando ha fallado todo el tratamiento anterior, el judio-mesianismo también se establece cuando todas las religiones previamente han fallado. Y por eso es que ha tenido un resquicio en la historia el judio-mesianismo. Por lo tanto, se produce una unión analógica. Una unión analógica entre estas dos corrientes, conectamos un embudo con estos dos tubos que son la cirugía, caso extremo, y el judio-mesianismo, también caso extremo. Y hay una unión analógica que tiene que ver o se visibiliza con la figura de el circuncidador, que es el embudo donde van esos dos tubos. El circuncidador es un mutilador del cuerpo y hace las dos funciones, una la material o física y otra la religiosa o espiritual. Es una unión analógica la que hace el circuncidador, por medio de ese ritual que Shaul Pablo le llama mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Claramente. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? La implicación es que se extrae la carne para favorecer cuerpo y espíritu, supuestamente, en lo que es la disgregación, en lo que es el entramado filosófico que tiene todo esto, la implicación que tiene, ¿verdad? Extraen la carne para favorecer el cuerpo y el espíritu, en la teoría, ¿verdad? En la teoría. Es lo que hace el cirujano y es lo que hace el judio-mesiánico. Extraen la carne para supuestamente favorecer el cuerpo y el espíritu. Ahora, las medidas que toma para esto son absolutamente draconianas y ridículas. Las medidas que toma para esto son dos principales: el ascetismo masculino y el ascetismo femenino. Al respecto del ascetismo femenino, lleva a cabo
este cirujano, que yo quisiera que no saliera de la mesa de quirófano a la cual se está sometiendo en estos momentos, porque médico, sánate a ti mismo, bueno, pues este cirujano se está sometiendo a cirugía. ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo será la cosa? El cirujano de la antibiografía que estamos tomando como, digamos, hombre exponencial, ¿verdad? De lo que es el judio-mesianismo por un lado y la cirugía o la medicina por otro lado, que no es doctor, que es médico, pero él se hace llamar doctor. Bueno, entonces la medida que toma para extraer la carne y favorecer el cuerpo y el espíritu es el ascetismo femenino. El ascetismo femenino conlleva una infibulación. La infibulación es que se dan puntos de sutura sobre la vagina para estrecharla. Esto es infibulación. ¿Cómo se manifiesta esto? Porque este cirujano y este judío mesiánico le llama a las mujeres mujercitas y ellas mismas gustan de llamarse en su congregación o en sus congregaciones mujercitas, ¿verdad? Con lo cual se están estrechando su propia vagina. Infibulación. Infibulación que no es material, porque en determinadas tribus sí es material, sí es física, pero espiritualmente sí es toda una infibulación la que está practicando este mutilador del cuerpo, este cirujano. El ascetismo implica, el ascetismo que conlleva ese estrechamiento de la vagina, conlleva el ascetismo una infibulación. ¿Esa infibulación en qué consiste? Se lo vamos a leer ahora. Pero la infibulación, el estrechamiento de la vagina, está relacionada indubitablemente con ese ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Una vida de control religioso absoluto y desquiciante. Y entonces leemos lo que es la infibulación y los que son estas prácticas. El ascetismo femenino es voto de obediencia, muchas veces, voto de obediencia a estos líderes, como este cirujano que tomamos como antibiografía. Hacen un voto de obediencia y de pobreza individual. También la hacen. Yo voy a ser pobre porque entienden que el Mesías fue pobre y que la pobreza es una virtud. Entonces hacen voto de pobreza. Muchos de ellos. El cirujano no. El cirujano es patrón. Es un patrón. Tiene gente a su cargo. Hace voto de pobreza, hace voto de castidad, hace voto de ayuno y hace voto de abstinencia de la carne. Todo esto en el ascetismo femenino, en ese psicológico estrechamiento o puntos de sutura para estrechar la vagina. Y hace una vestimenta, toman una vestimenta permanente. ¿Por qué? Porque para no ostentar las curvas de la mujer, animadas por este cirujano judeo-mesiánico, animadas por él, toman una vestimenta permanente que consiste en ¿qué? En no mostrar carne. ¿Por qué? Porque la carne se la lleva él en las circuncisiones. Y esto, la infibulación femenina, no deja de ser otra circuncisión, en este caso femenina. Entonces, este ascetismo o estrechamiento de la vagina femenina es una práctica generalizada de mortificación. Está llamando este cirujano judío-mesiánico a una práctica generalizada de mortificación
que haga la mujer, anima a ello, lo defiende. Incluso en culturas anteriores, porque esto toma de qué, de experiencias que se han vivido, traumáticas. Y estas experiencias de infibulación, de estrechamiento de la mujer, del atributo femenino en todos los sentidos, se ha tenido desde el catolicismo. Por eso es que este no es judío mesiánico, en verdad lo que es un católico de atrocidades, porque en el culto de infibulación católica se encomiaba e incluso se apremiaba el uso de cilicios y castigos corporales. Y eso es lo que inculcan en las mujercitas, que le llaman mujercitas porque están infibuladas. En la biografía, por ejemplo, de Mariana de Jesús, la flagelación era diaria. Sus padres de esta Mariana de Jesús se la prohibieron, de que se flagelara, ¿verdad? Pero ella se pasaba a la casa de las vecinas para practicarla. ¿Por qué? Porque, digamos que al nivel subconsciente se dejaba llevar por alguien como este judío mesiánico cirujano. El lecho para dormir estaba formado por zarzas y espinas. Llevaba escapularios fabricados con hojalata puntiaguda. Oiga, todo esto es una alegoría ¿de qué? Una alegoría de lo que chuza, una alegoría de evitar el pene, pero admitir todo elemento de sufrimiento punzante. ¿Están entendiendo, verdad? Y si no, pregunten en los comentarios y yo les respondo. Llevaba escapularios fabricados con hojalata puntiaguda, bebía hiel y vinagre, se ponía piedras en el calzado y se aplicaba cilicios de alambre retorcido y pedazos de hierro. Bueno, pues esta vida ascética, no digamos en su dimensión, pero sí en su esencia, es la que anima a llevar a cabo a las mujeres y a los hombres este cirujano judío mesiánico. Dice, disciplinaba su lengua, esta es otra, ¿verdad? Estefanía de los Apóstoles, conversa ingresada en uno de los conventos de fundación teresiana. Bueno, pues esta disciplinaba su lengua con ortigas. ¿Cómo lo ven? Apenas, dice, traía de ordinario una piedra en la boca. Apenas se pudo saber el tiempo que dormía. Un tormento. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con la fe mesiánica? Con la fe del Mashiach. Si es un sufrimiento constante. Y Yahshua HaMashiach es gozo en el corazón. Estad siempre alegres. Es un mitzvot, es un mandamiento. Describe el autor, ¿verdad? Esta era Estefanía de los Apóstoles, que tomaba de esto de la escuela teresiana. Bueno, entonces, pero es que esto no solamente se ha dado en el catolicismo. Miren ustedes lo que ha sido el evangelismo, lo que ha sido las mujeres dentro de etnias evangélicas. A ver si es que no se parece a estas definiciones. Dice, la educación de la mirada consistía ante todo en bajarla. Una mujer no podía mirar a otro hombre que no fuera su marido, acompañándola con una postura corporal de reverencia y humildad, que es, en verdad, sometimiento, privándose de contemplar cosas placenteras, incluidas las bellezas del mundo. Entonces, estas monjitas, por ejemplo, no podían elevar ni siquiera su vista, no ya a hombres, sino a un caballo comiendo musgo o en un atardecer con el sol poniéndose. ¿Por qué? Porque como el morbo estaba inculcado por gente como este judío mesiánico
castrador, mutilador del cuerpo ¿cómo es? ¿Cómo es? Voy a decirlo. Infibulador, que practicaba la infibulación, ¿verdad? Entonces se prohibían a sí mismas hasta el contemplar cosas bellas. Esto es una atrocidad demoníaca. Lo que está promoviendo ese mutilador del cuerpo cirujano judío-mesiánico es satanismo al máximo, sufrimiento. ¿Están entendiendo? Están entendiendo. La mortificación del gusto incluía además la manipulación de objetos como el cráneo humano como recipiente de alimento y bebida. Hasta tal punto llegaban. En ese catolicismo que hoy en día ha heredado elementos como la peineta o el luto. Bebían de cráneos. Insólito, ¿no? Bueno, pues así era. Así era. Y anímicamente lo que practica en sus congregaciones este judío mesiánico castrador es lo mismo. Pero no solamente esto se da en el cristianismo y en el mesianismo, se ha dado también en otras religiones, porque, por ejemplo, fíjense ustedes, y en lo que se parece a la nueva era. Por ejemplo, en el ascetismo budista y jainista, dice que se recogía ropa vieja para vestirse con ella. Ahí lo tienen. Esto es actual, porque esto se lleva a cabo por el perroflautismo y la nueva era. Voto de recoger y comer alimentos en limosna ofrecidos por otros. Esto se llama la alimentación circular, al día de hoy, nueva era. Va de casa en casa recogiendo alimento, más de lo mismo. Vive al aire libre, ahí está. Esto también se parece. Vive sobre el puro suelo, ahí está, les da igual cómo dormir. ¿Por qué? Porque no se valoran ni su propio cuerpo. ¿Cómo se lo van a valorar si estos castradores y estrechadores de vaginas judeomesiánicos les han enseñado precisamente a despreciar el cuerpo? Porque contemplan el cuerpo como un impedimento para conocer a Dios. ¿Están entendiendo, verdad? Si esto viene de rancio abolengo, esto viene del catolicismo más atroz. Dice, rechaza estar echado y cuando descanse adoptará la postura de sentado. Que nadie te vea, que estás echado. Tienes que dormir sentado. Increíble, acarreándose sufrimiento. Salvación a través del sufrimiento. Esto lo enseñó este jesuita, ¿verdad? Y lo siguen enseñando porque están tomando de eso. Ellos dicen que son judío-mesiánicos, pero lo que son es seguidores de Ignacio de Loyola. Monjes budistas que se afincaron en los bosques de Tailandia eran los que practicaban este ascetismo budista y jainista que hoy está en lo que es todo lo de la nueva era. Ahora, hay un ascetismo animado por este judío mesiánico cirujano, hay un ascetismo masculino. ¿En qué consiste? En la castración psíquica. ¿Qué consigue con esa castración psíquica? Un biopoder o somatopoder que establece este mutilador del cuerpo, este perro cirujano judío mesiánico, y consigue un poder sobre la gente que va mutilando. Mutilando en todos los sentidos, en el sentido psíquico y en el sentido físico. Entonces consigue un dominio absoluto y encima aplica reglas omnímodas, es decir, en todo tiene reglas. En todo tiene reglas. Donde la Torá no tiene reglas, él las pone. Bajo
so pena, bajo amenazas constantes. Amenazas constantes. ¿Qué te dice? Dice, para entrar en el cuerpo supuestamente del Mashiach, que no es el cuerpo del Mashiach, que es los caprichos veleidosos de él, ¿verdad? Para entrar en ese cuerpo hay que perder cuerpo. Es lo que te dice. Entonces, por eso que te tienes que dejar castrar e infibular en el caso femenino. Entonces, para entrar en el cuerpo hay que perder en el cuerpo, entonces pierdes volumen masculino. Vas perdiendo volumen masculino hasta que te quedas en ser precisamente un ser asexuado totalmente. Supresión de toda iniciativa, de todo impulso masculino. Entonces, la cabeza ya no tiene razón de ser. Ya el masculino, el hombre, ya no actúa como cabeza. Su cabeza ya no tiene razón de ser, porque tiene a este mutilador del cuerpo, a este cirujano judío mesiánico que con sus reglas está pensando por él. La única sexualidad entonces reconocible e imponente que queda en medio de la congregación es la del doctor, que se hace llamar doctor, que no tiene ni título de doctor, que por lo visto solo es médico, pero como es tan barato en según qué países llamarse doctor, ¿verdad? Doctor de la iglesia, de la quejilá o de la clínica, lo mismo da, porque la única sexualidad que queda es la de gentes como cirujanos del alma. Y hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Shalom, shalom.